Hola a todos, encantado de estar hoy aquí con vosotros. Mi ponencia de hoy, de alguna forma, tratará de responder a la pregunta ¿para qué sirve un director de orquesta? Mi objetivo de alguna forma es convencer al público profano, es decir, a un público pues que no esté versado en la profesión musical, de alguna forma, de la utilidad del director de orquesta, ya que muchas personas se preguntan en realidad cuál es la utilidad de una persona moviéndose, ¿no?, encima de un podio y con un atril y una partitura delante, pues teniendo herramientas tecnológicas como las que hoy en día y más que adecuadas pues para marcar el ritmo, y además sabiendo que las orquestas profesionales pues tienen recursos humanos más que capaces para, para tocar, ¿no? O sea, sin la necesidad de tener una persona enfrente moviendo la batuta. Así que por ello empiezo ya mismo. ¿Cuántos años nos hemos sentado cada 1 de enero junto al resto de nuestra familia, más o menos descansados después de la resaca de Nochevieja, y nos hemos preguntado por qué hay una persona moviéndose rítmicamente con un palo en la mano, ¿no?, y marcando el compás de probablemente los mejores músicos que existen en el planeta? Seguro que ya tenéis una pista sobre lo que os voy a hablar hoy y de alguna forma acertáis. Estoy hablando del concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, probablemente el único punto de contacto con la música clásica de la mayor parte de los españoles en sus casas y uno de los más importantes acontecimientos musicales del año, ¿no? En la mayor parte de nuestras casas se discute pues, si el director lo ha hecho mejor, si lo ha hecho peor, si la orquesta toca mejor, peor, la archiconocida marcha Radetzky, pero en el fondo pues prácticamente todos desconocemos la función de ese ser mítico y místico, ¿no?, a la vez, el director de orquesta. En fin, ¿para qué y para qué existe, no? Hoy yo, Samir Barral, farmacéutico y director de una pequeña agrupación de Pulso y Púa, os lo vengo a contar. Al final yo creo que todos hemos oído hablar innumerables veces de grandes y muy conocidos profesionales de la dirección de orquesta, pues Barenboim, Dudamel, Bernstein, Kleiber, Ataulfo Argenta, que es muy conocido aquí en España, y por supuesto el mega famoso Herbert von Karajan, que tenía un famosísimo disco hace años que se llamaba Adagio Karajan, y todos los niños creíamos que se llama Adagio cuando se llama Herbert. Adagio en realidad es una indicación que denota el carácter o el tempo relativamente lento de una pieza musical, es decir, piezas de música normalmente lentas, ¿no? Pero bueno, tras esa cortina de glamour y liderazgo que recubre todos estos nombres, ¿no?, que os he comentado, hay una profesión no siempre bien entendida por la mayor parte de la sociedad, y muchos nos hemos preguntado siempre pues, qué es lo que hace exactamente o qué es lo que hace realmente un director de orquesta. ¿Por qué está ahí, no? ¿Por qué lleva una batuta cual Harry Potter lanzando hechizos en clave de sol, ¿no? ¿Por qué se mueve más o menos o a veces incluso parece que danza o que baila, ¿no? Si existe una partitura escrita, ¿por qué no la pueden leer y tocar los músicos sin necesidad de tener a un director enfrente? De alguna forma, en esta sesión trataremos de dar respuesta a todas esas preguntas que seguro se os están pasando ahora mismo por la cabeza, ¿no? Para empezar, yo creo que hemos de entender que la profesión del director de orquesta es una profesión realmente de las más modernas de la historia de la música, ¿no? Es una figura que se popularizó hacia mediados, incluso finales del siglo XIX, ¿no? Hasta ese momento el concertino, es decir, el violinista más avezado, ¿no?, de la orquesta, era el encargado de marcar las entradas y el tiempo al resto de la orquesta, ¿no? Antes también existían los maestros de capilla, también llamados en Alemania Kapellmeisters, que se encargaban de los trabajos de coro, incluso algunos eran ejecutantes, ¿no?, de música sacra al órgano, ¿no?, de las iglesias y catedrales europeas, como por ejemplo lo fue el legendario Johann Sebastian Bach, ¿no? ¿Por qué surgen los directores a finales del siglo XIX? Pues porque la figura del concertino ya empieza a ser insuficiente, ¿no?, bueno, debido primeramente a que las orquestas incrementan a poco el número de músicos. Y en segundo lugar, con la eclosión del llamado romanticismo musical, las obras comienzan a ser pues, muy complejas respecto a los diferentes planos sonoros, es decir, se aceleran, se ralentizan, empiezan a ser muy ricas en matices, al fin, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, pues yo creo que surge la figura del director de orquesta, que, como decía anteriormente, es una figura relativamente moderna, ¿no? Por ejemplo, los médicos, los físicos, los matemáticos, los profesores, son profesiones que tienen muchos siglos de antigüedad y que al final gozan de un corpus teórico muy rico, pero del que carece
esta profesión del director de orquesta. Por tanto, existen multitud de escuelas diferentes que podéis apreciar vosotros mismos en los conciertos, ya que cada director hace un poco lo que ha aprendido en su escuela. Hay varias, está la de Swarovski, Anselme, Celibidache, etcétera. Y además también integran también sus propias aportaciones o su propia forma de hacer las cosas, a veces incluso, tengo que decir, con un criterio musical bastante deficiente, ¿no? Por tanto, si tuviéramos que llegar a una definición de consenso sobre lo que hace actualmente el director de orquesta, básicamente su misión es aunar en una sola inteligencia, la suya, las distintas formas de interpretar una obra que tienen los ejecutantes, ¿no? Los músicos que como él de alguna forma puedan sentir, ¿no? Dirigir es expresar con el gesto la música que se va a interpretar. Por eso el director utiliza toda su gestualidad, incluyendo por supuesto los brazos, el torso, incluso la mirada, ¿no? Que es una herramienta para comunicarse e incluso inspirar a los músicos. ¿Qué es lo que hacen los buenos directores? Pues de alguna forma no danzan al ritmo de la música, ¿no? Se adelantan a los cambios que hay en la música, de alguna forma moldean lo que llamamos la masa sonora, ¿no? Un director que se mueve a la vez que la música es un coreógrafo. Y los hay muy buenos, pero la verdad que a veces algunos buscan más el espectáculo para el público que una correcta ejecución musical, ¿no? De hecho, la profesión de director musical es mucho más compleja que tocar un determinado instrumento, ¿no? Ya que la orquesta al final yo creo que es el mayor conjunto de imperfecciones, ¿no? Que se puede dar en la música, ya que si los instrumentos son máquinas en sí construidas por humanos y como tal son imperfectas en cuanto a su construcción, los músicos pues ya ni os cuento, ¿no? Son personas que muestran diferentes niveles de preparación, técnica, motivación, etcétera. Estoy seguro de que ya con todo esto que os voy contando lo vais viendo todo ya de una forma diferente, ¿verdad? Una de las preguntas más habituales es sobre la batuta, ¿no? Ese elemento que lleva implícito en sí ese mensaje de autoridad, ¿no? Del director. Pues bien, en primer lugar, la batuta no siempre es necesaria, ¿no? Y de hecho muchos directores no la utilizan, porque en realidad la función de la batuta es meramente visual. Nadie lo sabe, pero es así, ya que al final es una prolongación del brazo derecho y que de alguna forma sirve para amplificar cualquier pequeño movimiento que realice el brazo para una mayor claridad, ¿no? hacia todos los músicos que se encuentren a una mayor distancia del director. Pero si, por ejemplo, se está dirigiendo un cuarteto de cuerda a una distancia relativamente pequeña, pues el uso de la batuta, sinceramente, pierde todo el sentido, ¿no? La mano que lleva la batuta, que normalmente es la derecha, es la encargada de principalmente mantener el pulso de la música, ¿no? Mientras que la otra mano, generalmente de izquierda, se usa para marcar otros aspectos musicales como las entradas, el fraseo, el volumen, etc. Para finalizar, de alguna forma, más allá de todos estos aspectos técnicos básicos, ¿no? La dirección de orquesta incorpora otros aspectos, ¿no? Que estaréis de acuerdo conmigo, hacen que el director deba tener cualidades muy variopintas y muy diferentes entre sí. Son otros 4 componentes que tienen una relevancia importante. Yo creo que en primer lugar está el componente musical, que es crítico, claro. Es decir, la capacidad que tiene el director para solfear y para conectar y correlacionar los múltiples pentagramas que componen una partitura orquestal o de una orquesta sinfónica, ¿no? Tiene que poder leer y correlacionar al mismo tiempo 10 o 12 instrumentos diferentes. Esto es una cosa realmente compleja, ¿no? En segundo lugar, el componente psicológico, es decir, la habilidad del director de alguna forma como mago prestidigitador, ¿no? Para embaucar al público, sobre todo para generar esa imagen de liderazgo musical y personal, ¿no? Ante los músicos, que evite que los egos de todos esos profesionales de la orquesta arruinen el trabajo común, ¿no? Por así decirlo. En tercer lugar está el componente metamusical, ¿no? Lo que va más allá de la música, es decir, la capacidad del director para estudiar o interesarse por todo lo que rodeaba a los compositores, al estilo y a las formas musicales de esa época. Por ejemplo, la época de Mozart, la época de Beethoven, la época de Haydn, la época de Bruckner, ¿no? En cuarto lugar, yo creo también está el componente logístico, ¿no? Que es importante, es decir, la capacidad de trabajo, de orden que debe tener para gestionar la orquesta, todas las partituras, todo lo que es la asistencia a ensayos, etcétera. Bueno, al fin y al cabo yo creo que estoy seguro de que con estas nociones básicas habéis llegado a la conclusión de que la profesión del director de orquesta se trata de una de las profesiones más difíciles que existe, ¿no? Y que a partir de ahora estoy seguro de que veréis con vuestra familia los conciertos de Año Nuevo con una mirada totalmente diferente. Así que muchas gracias por vuestra atención y os deseo que paséis un feliz día.